El enigma de Caín y Abel. Pocas historias bíblicas han generado tanta intriga y desconcierto como la de Caín y Abel, relatada en el capítulo 4 del libro del Génesis. Su brevedad contrasta con la magnitud simbólica que ha alcanzado a lo largo de los siglos. En apenas 24 versículos se presenta el primer nacimiento humano, el primer acto de culto, el primer asesinato, el primer juicio divino y la primera marca de protección espiritual. Todo enmarcado en una narrativa simple, casi esquemática, que deja más preguntas que respuestas. ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Qué fue exactamente lo que hizo que Yahvé rechazara su ofrenda? ¿Qué sentido tiene el consejo que Dios le da antes del crimen? ¿Qué representa la marca que lo protege? ¿Cómo se explica la transición repentina de la ofrenda al asesinato? Estas preguntas no tienen respuestas directas en el texto. El lector atento pronto nota que hay una elipsis, un vacío narrativo donde debería estar la causa del conflicto. Se nos dice que Caín presentó una ofrenda, que Yahvé no la aceptó, que Caín se ensañó y decayó su semblante, y de pronto está matando a su hermano en el campo. No se dice cómo, ni con qué, ni qué conversación tuvo lugar, ni siquiera si hubo alguna. Solo, y Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esta omisión ha sido, históricamente, una invitación a interpretar. Lo que no se dice abre el espacio para que generaciones de teólogos, filósofos, exegetas, psicólogos y escritores intenten rellenar el hueco con sentido. Así, surgieron múltiples versiones del porqué: la envidia, la falta de fe, la ira, la corrupción interna, la injusticia, el conflicto social e incluso la lucha entre civilizaciones. Cada época ha leído en el rostro de Caín el reflejo de sus propias preguntas. Pero este relato no solo se destaca por sus vacíos, sino también por su economía narrativa. No hay introducción detallada de los personajes, no se describe su carácter, no se nos dice si eran cercanos, si competían, si convivían en armonía. Sabemos apenas lo esencial: que Caín fue el primero en nacer, que fue agricultor, y que ofreció a Yahvé frutos de la tierra, que Abel fue pastor, y que ofreció de lo mejor de su ganado. El texto se limita a presentar los hechos con una frialdad casi quirúrgica, sin adjetivos, sin juicio previo, sin preparación emocional. Esta sobriedad literaria no es casual. En el marco de la Biblia hebrea, donde muchas historias incluyen introducciones largas, genealogías, diálogos extensos y desarrollo dramático, la historia de Caín y Abel resalta por su silencio. Es como si el texto se resistiera a explicarse a sí mismo, como si, en lugar de contarnos qué pensar, nos empujara deliberadamente a meditar. ¿Es entonces esta historia una narración histórica, una fábula moral, una alegoría teológica o un símbolo de tensiones más profundas? Este ensayo intentará explorar esas posibilidades, partiendo de una premisa clave: que el relato de Caín y Abel no debe ser abordado solo desde la emoción o la intuición moderna, sino desde su contexto literario, religioso y antropológico original. A medida que avancemos, dejaremos de lado las interpretaciones más superficiales como la simple envidia para adentrarnos en lo que el texto podría estar realmente intentando comunicar a su audiencia original: un pueblo en construcción, de origen seminómada, enfrentado a civilizaciones más antiguas y buscando sentido en medio del conflicto. Porque entender por qué Caín mató a Abel no es solo resolver un crimen antiguo, es también comprender el alma del texto bíblico, su propósito como documento espiritual y su mensaje para los que, como nosotros, aún buscamos significado en el caos humano. Dudas textuales y silencios narrativos. Una de las características más desconcertantes del relato de Caín y Abel es que, siendo uno de los eventos más trascendentales de la historia bíblica, el primer asesinato, el primer juicio moral entre humanos, el primer castigo divino directo sobre una vida humana, el texto es extraordinariamente parco en detalles. Génesis 4 no explica, no desarrolla, no justifica. Simplemente narra con frases cortas y silencios prolongados. Y esos silencios no son casuales. Son grietas por donde asoman las preguntas fundamentales que el lector o el creyente debe formular por sí mismo. Como una parábola críptica, el texto deja que las interpretaciones respiren en la ausencia de explicaciones. ¿Por qué Yahvé no aceptó la ofrenda de Caín?
El texto señala que ambos hermanos ofrecieron un sacrificio. Caín como agricultor del fruto de la tierra, Abel como pastor de los primogénitos de sus ovejas. Yahvé miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la de Caín. ¿Motivo? Ninguno. No se menciona ninguna condición previa ni requisito para el sacrificio. El texto no dice que lo de Caín fuera de mala calidad, ni que Dios hubiera pedido expresamente animales en vez de frutos. Ni siquiera se deja claro que Abel haya sido más devoto. El relato, de hecho, omite cualquier juicio explícito sobre las intenciones de ambos hermanos. Se limita a decir que Caín se entristeció y enojó al ver el rechazo de su ofrenda. Este silencio ha sido fuente de especulación interminable. Pero más allá de intentar adivinar qué quería Yahvé o qué hizo mal Caín, conviene hacer una pregunta más profunda. ¿Por qué el texto no lo dice? ¿Por qué deja el rechazo sin justificación? ¿Acaso lo que se busca no es una explicación, sino mostrar el efecto del rechazo sobre el espíritu humano? ¿Qué significa el consejo de Yahvé? Justo después del rechazo, Yahvé se dirige a Caín con una frase enigmática. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Génesis 4, 6, 7. Este pasaje ha sido objeto de múltiples traducciones y discusiones exegéticas. ¿Qué es ese pecado a la puerta? ¿Es una metáfora, una advertencia, una personificación del mal? Algunos rabinos lo interpretan como el deseo de la carne o del ego, esperando una oportunidad para apoderarse del hombre. Otros lo leen como una forma poética de decir que Caín está al borde del error, pero aún puede dominarlo. Lo curioso es que esta advertencia, sea lo que sea exactamente, no parece tener efecto. No se dice que Caín responda, ni que reflexione, ni que justifique nada. La narración salta abruptamente al asesinato. La gran elipsis, un vacío narrativo inquietante. Génesis 4:8 es una de las frases más escuetas y potentes del Antiguo Testamento. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Nada más. Ni diálogo, ni descripción del arma, del lugar, del impulso. Nada que permita entender cómo se pasó de una conversación divina a un asesinato fratricida. Este salto brusco, esta elipsis narrativa, sugiere la ausencia de un fragmento, o al menos de un desarrollo lógico esperable. Muchos estudiosos han señalado que probablemente falta una línea en el texto original, que se habría perdido en la transmisión o edición del texto masorético. De hecho, algunas traducciones modernas agregan una frase para intentar suavizar el salto. Por ejemplo, algunas versiones dicen, «Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo». Pero esa frase no aparece en el hebreo original y se introduce como una interpolación explicativa que no tiene base textual. Esto refuerza la idea de que el texto no pretende contar una historia completa, sino presentar una estructura simbólica, donde el asesinato se convierte en una consecuencia inevitable de un conflicto no resuelto en el corazón del hombre, más que un crimen motivado por causas específicas. Contradicciones aparentes, maldición y protección. Tras el asesinato, Yahvé maldice a Caín, lo condena a ser errante y extranjero sobre la tierra. Pero cuando Caín se queja de que cualquiera que lo encuentre podría matarlo, Dios le responde con un gesto desconcertante. Y puso Yahvé señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallare. Génesis 4:15. Esta combinación de castigo y protección ha confundido a los intérpretes desde la antigüedad. ¿Por qué proteger a quien ha cometido el primer asesinato? ¿No es esto una contradicción con la justicia divina? ¿O es que el castigo de Caín no era la muerte, sino el exilio y el desarraigo, una forma más profunda de juicio? En cualquier caso, la narrativa sigue sin resolver el dilema. La marca de Caín queda como uno de los símbolos más potentes y ambivalentes de toda la tradición judeocristiana. Representa, al mismo tiempo, culpa y misericordia, exclusión y pertenencia, castigo y elección. Detalles extraños en el linaje de Caín. El relato de Caín y Abel, como vimos, es escueto, fragmentario y cargado de silencios. Sin embargo, tras el asesinato y el juicio divino, el texto da un giro sorprendente. De pronto, pasamos del drama humano primordial al surgimiento de una genealogía inusualmente específica y detallada,
que describe los descendientes de Caín, sus nombres y sus ocupaciones. En un relato donde la motivación del crimen no se explica y donde los personajes apenas están esbozados, ¿por qué se detiene el texto en detallar profesiones, ciudades y artefactos? La prole de Caín. Después de su condena, Caín conoció a su mujer y tuvo un hijo al que llamó Enoc, nombre que también aparece en el linaje de Set, creando un eco confuso entre los descendientes del maldito y los del justo. Posteriormente, Caín fundó una ciudad, a la que también llamó Enoc. Otro detalle llamativo. ¿Cómo puede un errante fundar una ciudad? El castigo era el desarraigo y la errancia. Y sin embargo, Caín construye un núcleo urbano, lo que parece una violación o contradicción del juicio divino. Este acto no se castiga, no se comenta, simplemente se registra. El lector queda perplejo. A partir de ahí se nos presenta una línea genealógica que desemboca en un personaje especialmente enigmático: Lamec. De él se nos dice que tuvo 2 esposas, Ada y Sila, y que sus hijos se convirtieron en los pioneros de oficios altamente simbólicos. Jabal, padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Jubal, padre de todos los que tocan arpa y flauta. Tubal-Caín, forjador de herramientas de bronce y hierro, y una hija, Naamá, que no recibe función ni símbolo, pero cuyo nombre es recordado. Este nivel de detalle resulta especialmente llamativo. Hasta ahora, en el libro del Génesis, apenas se han mencionado nombres. El mismo Abel muere sin descendencia, sin descripción de su carácter o legado. Y sin embargo, el linaje de Caín, el asesino condenado, se extiende con nombres, profesiones y referencias culturales. ¿Por qué este detalle en las profesiones? Las profesiones de los descendientes de Caín son altamente simbólicas. Jabal representa a los nómadas ganaderos. Jubal, la música. Tubal-Caín, el desarrollo de la tecnología y la metalurgia. Estos personajes no hacen nada que afecte directamente a la trama. No interactúan con Dios, ni con otros personajes, ni son protagonistas de eventos teológicos. Entonces, ¿qué función cumplen en el relato? La respuesta más plausible es que su inclusión no es narrativa, sino ideológica. La genealogía de Caín parece presentar una crítica o comentario social codificado, dirigido a los lectores o escuchas originales del texto. El hecho de que todos estos oficios estén vinculados a la descendencia del asesino sugiere una posición ambivalente o negativa hacia estas actividades humanas. La música, la ganadería nómada organizada, y especialmente la metalurgia, el dominio sobre el fuego, la forja de herramientas y eventualmente armas, aparecen aquí como productos culturales asociados a la línea maldita. Esta conexión ha llevado a muchos intérpretes a considerar que el texto está marcando una distancia entre la vida sencilla, tribal y pastoril de los israelitas primitivos, y el estilo de vida más desarrollado y urbano de otras civilizaciones cananeas o mesopotámicas. En otras palabras, lo que para una cultura puede verse como progreso y civilización, para otra puede interpretarse como corrupción, artificio y peligro espiritual. El poema de Lamec, arrogancia o eco del juicio. El texto culmina esta genealogía con un poema enigmático pronunciado por Lamec. Yo maté a un hombre por haberme herido, y a un joven por haberme golpeado. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad lo será 70 veces 7. Génesis 4, 23-24. Este poema, conocido como la canción de la espada, ha desconcertado a lectores y exégetas durante siglos. ¿A quién mató Lamec? ¿Está confesando un asesinato? ¿Está celebrando su violencia? ¿O simplemente haciendo alarde de la protección divina que heredó de su antepasado? Hay muchas interpretaciones, pero una cosa es clara. Lamec está comparándose con Caín y multiplicando la medida del castigo o protección. Este gesto puede leerse como arrogancia, como desafío, o como símbolo de una sociedad que ha interiorizado la violencia como medio de afirmación personal. El hecho de que este poema aparezca justo al final del linaje de Caín refuerza la idea de que la cultura urbana y tecnológicamente avanzada de sus descendientes ha terminado distorsionando por completo el sentido de justicia y temor a Dios. Si Caín fue castigado pero protegido, Lamec se enorgullece de su violencia sin rastro de culpa, haciendo de la transgresión una especie de derecho heredado. Marco literario del relato. Para entender la historia de Caín y Abel, más allá de su impacto inmediato,
Es necesario detenerse en el modo en que está escrita. No se trata solamente de lo que dice, sino de cómo lo dice. La brevedad extrema del pasaje, su aparente desconexión con lo anterior y lo posterior, la ausencia de introducción o descripción de personajes y la falta de un desarrollo psicológico o emocional reconocible, nos revelan algo importante. No estamos ante una narración clásica, sino ante una pieza simbólica, construida bajo el molde de la fábula o del cuento arquetípico. La estructura esquelética del texto, el capítulo 4 del Génesis, se puede dividir en 3 movimientos principales: el nacimiento de Caín y Abel y la ofrenda que cada uno presenta, el rechazo divino, el consejo de Yahvé y el asesinato, la maldición, la marca de protección y el linaje posterior de Caín. Cada una de estas secciones está narrada con economía extrema. Los personajes no tienen pasado, ni motivaciones explícitas, ni desarrollo interno. Simplemente entran en acción sin presentación previa, como ocurre en las parábolas o los relatos ejemplares. No sabemos cómo eran Caín y Abel, ni cómo se relacionaban, ni si competían entre sí. Todo lo que se nos dice es lo justo para que el lector se concentre en el mensaje simbólico y no en los detalles. Este tipo de construcción narrativa es común en la literatura sapiencial antigua, donde el objetivo no es contar una historia rica en matices humanos, sino transmitir una enseñanza universal, una moraleja, un principio espiritual. Como las parábolas de Jesús en los Evangelios, este relato es deliberadamente abstracto, para que el mensaje pueda trascender culturas, épocas y niveles de comprensión. La desconexión con el relato anterior, otra pista que refuerza su carácter simbólico, es la desconexión entre el capítulo 4 y el capítulo 3 del Génesis. En el capítulo anterior, el foco estaba en la caída de Adán y Eva, la serpiente, el fruto prohibido, la pérdida del Edén. En ese relato, Dios aparece bajo el nombre compuesto Yahvé Elohim, en hebreo Iba a Elohim, uniendo los 2 nombres más importantes de la divinidad. Pero en el relato de Caín y Abel, solo aparece Yahvé. El nombre Elohim desaparece por completo. Este cambio de nomenclatura no es menor. Muchos estudiosos han interpretado que refleja un cambio de fuente o de enfoque doctrinal, probablemente ligado a tradiciones distintas que fueron unidas en la redacción final del Génesis. En otras palabras, el relato de Caín y Abel no es una continuación directa del Edén, aunque esté colocado justo después. Es una unidad literaria autónoma, que funciona por sí misma y que tiene una intención específica, diferente del relato de la serpiente y la caída. Yahvé como protagonista absoluto. Un elemento adicional que confirma el carácter doctrinal del relato es el protagonismo exclusivo de Yahvé. Su nombre aparece al menos 9 veces a lo largo del pasaje, no como una figura lejana, sino como actor central de los acontecimientos. Recibe las ofrendas, habla con Caín, emite juicio, impone el castigo y provee protección. Esta intensidad en la intervención divina sugiere que el relato está profundamente vinculado al culto yahvista, al núcleo doctrinal del sacerdocio hebreo que organizó y preservó gran parte del Antiguo Testamento. En este sentido, el pasaje no busca tanto describir eventos concretos, sino transmitir un mensaje teológico, una advertencia, una enseñanza sobre lo que Yahvé espera y lo que rechaza de aquellos que se acercan a él. Ausencia de psicología, abundancia de simbolismo. Mientras que otras partes del Génesis desarrollan a sus personajes con más profundidad, Abraham, Jacob, Moisés, incluso Noé tienen diálogos, decisiones complejas, crisis personales. En este caso los personajes son casi figuras arquetípicas: el primogénito rechazado, el inocente aceptado, el asesino culpable, el juez misericordioso. Esta ausencia de psicología detallada no es un defecto narrativo, sino una decisión deliberada. Como en una fábula, los personajes representan ideas, actitudes, principios espirituales. Caín no es solo un hombre, es la figura del culto sin fe, del orgullo herido, del resentimiento que desemboca en violencia. Abel no es solo una víctima, es la encarnación de la adoración pura y sincera, que por serlo, se convierte en blanco de hostilidad. El relato funciona así como un microcosmos de la tensión fundamental en la espiritualidad bíblica. La diferencia entre el que se acerca a Dios por rutina
y el que lo hace con entrega total, entre la fe formal y la fe verdadera, y también, quizá, entre dos formas de vivir, la cultura urbana, establecida, autónoma, y la existencia nómada, dependiente, humilde. Interpretación tradicional, celos y envidia. Desde tiempos antiguos, la interpretación más difundida del asesinato de Abel por parte de Caín se ha basado en los celos y la envidia. Esta lectura, profundamente arraigada en la tradición judeocristiana, afirma que Caín, al ver que Dios favorecía la ofrenda de su hermano, se sintió herido en su orgullo y reaccionó con odio, cometiendo el primer fratricidio de la historia humana. La historia, desde esta perspectiva, funciona como una advertencia moral. Los sentimientos negativos, si no se controlan, conducen inevitablemente a la destrucción. Esta lectura ha sido especialmente popular en la predicación cristiana, donde el ejemplo de Caín se utiliza para ilustrar la naturaleza corrupta del corazón humano, la necesidad de dominar las pasiones, y el ideal de una relación sincera con Dios basada en la humildad y la entrega. La envidia, en este contexto, se presenta como el primer pecado social después de la caída, una muestra de cómo el mal se encarna en las relaciones humanas desde el inicio de la historia. Sin embargo, aunque esta interpretación resulta coherente desde el punto de vista doctrinal, presenta dificultades considerables cuando se analiza el texto original con detenimiento. Y esas dificultades obligan a revisar hasta qué punto esta lectura refleja lo que el texto realmente dice, o lo que se ha querido leer en él. El texto no menciona la envidia. El primer problema es el más evidente. El texto de Génesis 4 nunca menciona la envidia ni los celos. Lo que sí dice es que Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Génesis 4:5. Estas dos expresiones han sido interpretadas emocionalmente como signos de frustración, dolor o resentimiento, pero no se indica de forma directa que Caín envidiara a Abel. Análisis de las palabras clave. El verbo traducido como se ensañó proviene del hebreo jará, que significa literalmente arder o encenderse, y por extensión, enojarse o airarse intensamente. No implica necesariamente celos, sino una reacción emocional violenta, típicamente de ira. Por otro lado, decayó su semblante es la traducción de la expresión hebrea, que literalmente significa cayeron sus rostros. En el lenguaje bíblico, esta expresión suele implicar tristeza, humillación o desánimo. Ambas expresiones juntas sugieren que Caín está profundamente afectado. Sí, pero el texto no indica que el motivo sea la envidia específica hacia su hermano. Podría ser dolor, frustración consigo mismo, o incluso desorientación ante el rechazo divino. En definitiva, la envidia es una inferencia, no un dato textual. Envidia versus ira, emociones similares, raíces distintas. Aunque la envidia y la ira puedan parecer emociones similares en su resultado, ambas pueden conducir a la violencia. Su raíz emocional es diferente. La envidia implica un deseo por lo que el otro tiene, una insatisfacción con uno mismo proyectada sobre el éxito ajeno. La ira, en cambio, es una reacción de frustración o dolor frente a una situación percibida como injusta o humillante. En este caso, Caín no parece desear lo que Abel tiene. Más bien, parece herido por el rechazo de su propia ofrenda. Lo que lo consume no es el éxito de su hermano, sino su propio fracaso ante Dios. Esta diferencia, aunque sutil, es clave para entender la profundidad simbólica del relato. La construcción forzada de la envidia. A pesar de esto, muchas traducciones y sermones han insertado artificialmente la idea de envidia. Algunas versiones bíblicas incluso agregan frases como «y dijo Caín a su hermano Abel». Salgamos al campo, frase que no aparece en el texto masorético hebreo, para preparar psicológicamente al lector a una acción premeditada, motivada por celos. Pero tales interpolaciones responden más a una necesidad de llenar el vacío narrativo que a la fidelidad al texto original. Además, si el mensaje central fuera una advertencia contra la envidia, ¿por qué no dejarlo claro? ¿Por qué no incluir una frase que exprese el sentimiento de Caín hacia Abel de forma directa? La Biblia no evita nombrar emociones en otros pasajes. Si no lo hace aquí, es muy probable que no lo considere el centro del mensaje. Es creíble que todo el drama se base solo en celos. Otro problema de esta interpretación es la desproporción narrativa. Estamos ante el primer asesinato en la historia humana,
un acto que rompe con la fraternidad primordial. ¿De verdad todo esto se reduce a una simple emoción mal gestionada? ¿Es esa la enseñanza central? Si el autor del relato quería construir una advertencia simbólica contra la envidia, ¿por qué usar un escenario tan extremo, tan trágico y trascendental, y no mencionarla siquiera? Esto lleva a pensar que, tal vez, la interpretación basada en la envidia no es suficiente para explicar la complejidad simbólica del texto. Interpretación doctrinal, ofrenda sin fe. Una de las explicaciones más persistentes del pasaje de Caín y Abel, especialmente en la tradición cristiana y en la teología sistemática, sostiene que la clave del conflicto no reside en el tipo de sacrificio, sino en la calidad espiritual del que lo ofrecía. Según esta interpretación, Caín no fue rechazado por lo que ofreció, sino por cómo lo ofreció. En otras palabras, Caín presentó una ofrenda sin fe. Su acto fue externo, formal, tal vez rutinario, mientras que el sacrificio de Abel fue hecho con sinceridad, entrega y confianza. Esta lectura transforma el pasaje en una lección sobre la autenticidad espiritual. Lo que Dios valora no es la forma, sino la intención del corazón. Así se vuelve una crítica directa a la religiosidad vacía, al cumplimiento superficial de los rituales, sin una conexión verdadera con el Creador. Esta interpretación está profundamente arraigada en textos del Nuevo Testamento, especialmente en Hebreos 11:4, que dice: Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y también en 1 Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Problemas con esta interpretación desde el texto original. A pesar de su coherencia doctrinal y su fuerza espiritual, esta lectura encuentra escaso apoyo en el texto de Génesis 4. La narrativa original no sugiere en absoluto que la actitud interna de Caín fuera deficiente, ni que Yahvé lo rechazara por falta de fe. El texto hebreo simplemente dice: Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahvé, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Génesis 4:3-5. Aquí observamos varios puntos clave. Ambos hermanos ofrecieron de lo que tenían. Caín, agricultor, ofrece frutos de la tierra. Abel, pastor, ofrece de su ganado. No hay reproche explícito hacia la calidad de lo ofrecido. No se menciona la actitud interna de ninguno de los dos. No hay juicio sobre la sinceridad, fe, orgullo o hipocresía de Caín, ni sobre la pureza espiritual de Abel. El único detalle adicional sobre la ofrenda de Abel es que fue de los primogénitos y de lo más gordo, lo que ha sido interpretado como una señal de generosidad o devoción. Sin embargo, no hay ningún mandamiento previo en la narrativa que indique que eso era lo esperado por Dios. Es decir, nada en el texto sugiere directamente que la ofrenda de Caín fue rechazada por falta de fe. Esa interpretación viene de otros textos posteriores, como Hebreos y Juan, escritos en contextos muy distintos y con propósitos teológicos concretos, que no necesariamente representan una exégesis fiel al sentido original del Génesis. La dificultad hermenéutica. Desde el punto de vista de la crítica literaria y la hermenéutica bíblica, esto plantea un problema importante. ¿Podemos usar interpretaciones posteriores para explicar pasajes más antiguos? En otras palabras, ¿es legítimo leer el Génesis a la luz del Nuevo Testamento? En la tradición cristiana, la respuesta ha sido históricamente afirmativa. Se considera que el Nuevo Testamento ilumina el Antiguo. Pero desde una lectura académica o literaria estricta, esto puede ser un error. Cada texto debe interpretarse en su propio contexto, con su propio lenguaje, intención y público. Bajo esta mirada más exigente, la explicación de la ofrenda sin fe no puede sostenerse como la clave principal del relato de Caín y Abel, ya que proyecta una teología posterior sobre un texto más antiguo y distinto en forma y propósito, riesgo de moralismo simplificador. Otra dificultad con esta lectura es que puede reducir un relato profundamente simbólico a una moraleja religiosa demasiado simplista. Dios ama a los que tienen fe verdadera y rechaza a los que solo cumplen con ritos. Este mensaje, aunque válido espiritualmente,
puede desviar la atención de otras capas más ricas y complejas del texto. Además, plantea preguntas incómodas. ¿Por qué Dios no explica claramente qué esperaba? ¿Por qué rechaza a Caín sin advertencia previa? ¿Por qué el consejo de Yahvé llega después del rechazo y no antes? Estas incoherencias narrativas no se resuelven fácilmente con la idea de la fe interior. Más bien, refuerzan la impresión de que el texto está diseñado para provocar reflexión, no para entregar respuestas claras. Entonces, ¿por qué se ha impuesto esta lectura? La interpretación de la fe frente al rito se volvió dominante porque encaja perfectamente con el mensaje central del cristianismo primitivo. La salvación no viene por obras, sino por fe. Esta doctrina, esencial en Pablo y en la epístola a los Hebreos, necesitaba ejemplos veterotestamentarios que reforzaran su visión. Abel, el justo, se convirtió así en modelo del creyente auténtico, mientras que Caín pasó a representar la religiosidad superficial y corrupta. Esta lectura es válida dentro del marco doctrinal cristiano, pero, como dijimos, no nace del Génesis mismo, sino de su relectura en otro contexto. ¿Qué hacen las traducciones modernas? Curiosamente, algunas traducciones intentan corregir esta laguna añadiendo una frase que no aparece en el hebreo original. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, la NBI, y otras versiones traducen el versículo como: «Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, se levantó Caín contra su hermano Abel, y lo mató». Esta frase «salgamos al campo» no aparece en el texto masorético, pero sí en algunas versiones antiguas como la Septuaginta traducción griega o el Pentateuco samaritano. Estos textos parecen haber intentado completar la narrativa, introduciendo una frase de transición para que el asesinato tuviera una lógica más comprensible. Sin embargo, los estudios filológicos modernos reconocen que estas interpolaciones son adiciones posteriores, probablemente motivadas por el desconcierto que producía el texto truncado, y aunque ayudan a la fluidez narrativa, no son fieles al texto hebreo más antiguo. ¿Qué implica esta laguna narrativa? Esta elipsis no es un simple descuido, modifica por completo la interpretación del relato. Al no saber qué dijo Caín, se nos priva de entender su estado mental, su intención, su premeditación o su justificación. El asesinato ocurre sin motivo narrado, sin aviso, sin lógica interna. Y esto puede ser deliberado. El texto no quiere que nos centremos en el porqué humano, sino en el qué espiritual. El mal se manifiesta sin previo aviso. El vínculo fraterno se rompe de forma inexplicable. La historia se transforma así en un símbolo del misterio radical del mal.